22 de febrero, Cátedra de San Pedro. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, del Dios vivo. Jesús les respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia hace memoria de la misión particular que le fue confiada por Jesús a Pedro, y lo hace recordando en realidad dos etapas importantes de esa misión de San Pedro. En Antioquía, primero, y luego en Roma, porque fueron las sedes donde estuvo él. El martirologio romano celebró la cátedra en Antioquía y en Roma en dos fechas diferentes. Pero ahora, con la reforma del calendario, ha unificado las dos en el 22 de febrero. La cátedra, o sea, la silla, literalmente, es el asiento fijo del sumo pontífice y los obispos. Se coloca permanentemente en la iglesia madre de la diócesis, de ahí su nombre de catedral, y es el símbolo de la autoridad del obispo y de su magisterio ordinario en la iglesia local. La cátedra de San Pedro es donde el Papa ejerce el gobierno y donde enseña y alimenta al rebaño, es decir, donde guía a la iglesia. De hecho, vemos a Pedro desempeñar el papel principal después de la ascensión. Preside la elección de Matías, habla en nombre de todos en el día de Pentecostés, como después ante el Sanedrín. Si bien la presencia de Pedro en Antioquía es indiscutiblemente clara en los escritos del Nuevo Testamento, su llegada a Roma en los primeros años del imperio de Claudio, cuando Claudio era emperador, no tiene una evidencia tan clara. Que fue sí, pero exactamente cuándo, etc. La venida, cualquiera que sea la fecha en que sucedió, y la muerte de San Pedro en Roma, están respaldadas primero por tradiciones muy antiguas y ahora universalmente aceptadas por los eruditos, incluso los no católicos. Y una de esas evidencias proviene de la arqueología, porque así lo testiguan las excavaciones que hicieron en el año 39, se hicieron por orden de Pío XII en las grutas vaticanas, bajo la basílica, y cuyos resultados también fueron acogidos favorablemente por los eruditos no católicos. De esta conmemoración leemos en el misal romano que la Iglesia, con el símbolo de la cátedra, destaca la misión de maestro y pastor conferida por Cristo a Pedro, constituida por él en su persona y en la de sus sucesores, el principio visible y fundamento de la unidad de la Iglesia. Bueno, fundamento de la unidad de la Iglesia, es decir, que garantiza esa unidad. Y precisamente en esto último reside una de las claves más importantes de la unidad de la Iglesia, basada en una misma fe, en la misma moral, o sea, una idéntica doctrina, una misma y única verdad, y bajo un solo mando. Durante mucho tiempo, pero particularmente en los últimos años, han sido muchas las medidas y reposicionamientos en la Iglesia que han ido en contra de la unidad. Ejemplo, la ética situacional, que apareció como una interpretación, y la más importante, en el fondo, de la Amoris Laetitia. Es decir, en cada situación, en cada circunstancia, lo que es malo en un caso puede ser bueno, etc., ¿no?
También el poder otorgado a las conferencias episcopales para resolver asuntos doctrinales, como que cada una determina. La descentralización de la liturgia. Y ahora, atención, mucha atención, el sínodo sobre la sinodalidad que está programado para el próximo año. La sinodalidad, en términos simples, es la pérdida del poder del Papa como único vicario de Cristo, unificado en una persona, como quiso el Señor, sino que ese poder está esparcido, está entre todos los obispos de la Iglesia. Al igual que las iglesias ortodoxas, que cada iglesia tiene su propio patriarca, son iglesias llamadas autocéfalas. Cada uno tiene su cabeza, su propio jefe. Este sería el fin de la unidad, la atomización de iglesias locales. Bueno, y ahora va a ser un poquito quizás más largo, pero es tan bueno esto que pido paciencia, si llegaron hasta aquí. Hoy la historia de una conversión recae sobre Israel Zoller. A veces diré Zoller, después diré Soli, porque fue italianizado luego como Zoli el apellido. Bueno, y terminó siendo Eugenio Zoli. Nació en 1881 en la ciudad de la Galicia polaca, actual Ucrania. Crece en una familia profundamente judía. Crece en el amor a su pueblo, el conocimiento de las Escrituras. Desde muy joven se interesa por el Nuevo Testamento y sabe separar sin prejuicios aquello que creía y leía como judío de lo que encontraba en los escritos de los primeros discípulos del Señor, de Jesús. Tras haber estudiado en diversas ciudades, entre ellas Florencia, se establece en Trieste, donde en el año 1918 es nombrado rabino jefe de la ciudad judía, de la comunidad judía, en Trieste. Dicho sea de paso, he conocido yo esa sinagoga. Le fascina la figura de Jesús. Zoli sigue sus estudios y sus reflexiones interiores. Tiene también algunas breves experiencias que se pueden decir que eran místicas, momentos en los que se sorprende dialogando con Jesús. Decide dar a luz buena parte de sus estudios y en el año 38 publica una obra titulada El Nazareno, en donde hace una rica exégesis del Nuevo Testamento a la luz del pensamiento arameo y rabínico. En su camino intelectual, las relaciones entre el libro del profeta Isaías y la historia de Cristo las nota como muy vivas hasta el punto que se convence de que Jesús el Nazareno es el siervo sufriente, doliente de Isaías, del capítulo 53. Y también el Mesías, llega a pensar, es el Mesías que actúa con un poder que solo puede venir de Dios. Claro, eso es lo que ve, pero de ahí a llegar a que Jesús es verdaderamente Hijo de Dios y que la plenitud de la Torá está en el cristianismo y sobre todo en la Iglesia Católica, es un paso muy grande para dar para él. Hay un trecho enorme. El Nazareno, Zoli, aborda las relaciones de Jesús con la ley y llega a una conclusión atrevida. Dice, Jesús no tenía intención de abolir nada, pero con su enseñanza deseaba completar y superar la justicia de los escribas y fariseos. Por eso utiliza un lenguaje lleno de metáforas y de sentimientos capaces de llegar al pueblo más que a los doctores de la ley. Su lectura del Nuevo Testamento a la luz del Antiguo lo asombra. Encuentra numerosos paralelismos, continuidades, unidas a aspectos claramente novedosos. Un ejemplo se refiere a la relación entre el Cordero Pascual y la última cena de Jesús. Mientras tanto, la situación del mundo se hace muy difícil, cada vez más. Hitler va hacia la guerra, su odio hacia los judíos se hace cada vez más concreto. En Italia, Mussolini, que al inicio estuvo al margen del antisemitismo, porque es totalmente ajeno al pueblo italiano, sucumbe ante el espejismo de Hitler y promueve unas absurdas leyes raciales totalmente artificiales en Italia que había absorbido el judaísmo a través de su historia. Hay una anécdota que refleja la personalidad de Zoli. Un profesor de historia del arte, católico y fascista, organiza en Trento un ciclo de conferencias de contenido antisemita.
Sin dudarlo, el rabino logra contactarse y le habla con claridad, inusitada. Le dice, pero Cristo no era un judío según la carne. ¿En la cruz acaso no pidió perdón también para sus enemigos? Entonces, ¿cómo puede un buen católico organizar conferencias de este tipo sin darse cuenta de que está a punto de crucificar espiritualmente a Cristo, en su santa voluntad y en sus enseñanzas? El judío no es enemigo vuestro ni de Cristo, Dios es amor. Tras esa arenga, el profesor tuvo el valor de cancelar las conferencias. En 1940, Zoli es llamado a Roma para convertirse en el gran rabino de la comunidad judía muy antigua, una de las más antiguas de la historia, tiene más de 2000 años. Allí encuentra un ambiente muy difícil, pues la comunidad sufrió divisiones por causa de la situación política en Italia, en el mundo. En el año 43, tras una serie de convulsiones que llevan a que sea destituido Mussolini, Hitler invade la mayor parte de Italia, Roma queda bajo control alemán, la comunidad judía está a merced de los caprichos del dictador alemán. Zoli, destituido de su función como gran rabino, hizo lo que pudo para salvar vidas de judíos. Pero su margen de acción era mínimo y pronto tuvo que esconderse al saber que los alemanes lo buscaban para arrestarlo, como habían arrestado a otros rabinos y a miles de judíos italianos, muchos de los cuales morirían en los campos de concentración. Pío XII promueve un gran número de acciones entre los católicos para salvar la vida de miles de judíos. Al terminar la ocupación alemana, Zoli publicará una obra titulada Antisemitismo, en la que escribirá lo siguiente: la obra extraordinaria de la Iglesia a favor de los judíos de Roma es solo un ejemplo de la inmensa ayuda desarrollada bajo los auspicios de Pío XII y de los católicos de todo el mundo, con un espíritu de humanidad y de caridad cristiana incomparables. La descripción de esta obra en toda su vastedad constituirá una de las páginas más refulgentes de la historia humana, un verdadero triunfo de la luz que emana de Jesucristo. Eso fue lo que escribió el rabino. Volvamos por un momento al año 44. El día de Yom Kippur, el mes de octubre, en una Roma ya liberada, Zoli va a la sinagoga para la celebración. Hacia el final del servicio, el rabino está acompañado por 2 asistentes. De repente ocurre algo inesperado, y así lo cuenta el propio Zoli. De pronto, con los ojos del espíritu, vio una gran pradera, y en pie en medio de la hierba verde estaba Jesucristo, revestido con un manto blanco sobre él. El cielo estaba azul. Ante aquella visión experimenté una paz indescriptible, y entonces en el fondo del corazón escuché estas palabras: estás aquí por última vez, de ahora en adelante me seguirás a mí. Le acogí con la máxima serenidad y mi corazón respondió inmediatamente: así sea, así será, así debe ser. El rabino duda si no habrá tenido algo parecido a una alucinación. Por la noche, ya en casa, su esposa Emma le dice: hoy, mientras estabas ante el arca y la Torá, me ha parecido ver a Jesucristo junto a ti. Estaba vestido de blanco y tenía una mano sobre tu cabeza como si te bendijera. Su hija Miriam estaba en su habitación. Alza la voz, su padre acude a ver qué le pasa y ella explica: ¿estáis hablando de Jesucristo? Respondió: ¿sabes, papá? Esta tarde he soñado con una figura de Jesús muy alto y todo de blanco, como de mármol, pero no recuerdo nada más. Ya no hay dudas, el Nazareno lo invita a un paso decisivo, a la conversión completa, a la fe en Jesús que le llevará a ser parte de la Iglesia Católica. Zoli dimite como rabino de Roma y se prepara para conocer más la fe católica. El día 13 de febrero del 45 recibe el bautismo con su esposa. Adopta como nombre Eugenio, en homenaje al Papa Pío XII. Es fácil imaginar la conmoción, la sorpresa, las críticas ante este acontecimiento, en un momento en el que el mundo empieza a conocer la magnitud del holocausto de un número incontable de judíos. Pero Zoli no siente que se aleja de sus hermanos. Simplemente su fe en Cristo es la culminación de su camino como parte del pueblo elegido. Y así lo explica con sus palabras: yo no he renunciado a nada. El cristianismo es el cumplimiento de la sinagoga.
La sinagoga era una promesa y el cristianismo es el cumplimiento de esta promesa. La sinagoga señalaba al cristianismo. El cristianismo presupone la sinagoga. Ved, por tanto, cómo la una no puede existir sin el otro. En realidad, yo me he convertido al cristianismo viviente. Ante la pregunta de si la conversión sea o no sea una infidelidad, Joly responderá en sus memorias: debemos considerar sobre todo que la fe es una adhesión de nuestra vida y de nuestras obras a la voluntad de Dios, no a una tradición, a una familia o a una tribu. Los judíos que se convierten hoy, como en tiempos de San Pablo, llevan todas las de perder desde el punto de vista material y todas las de ganar desde el de la gracia. Bueno, él se quedó en la nada. Después fue profesor en la Gregoriana. Otro texto profundiza más en lo que significa ese momento tan decisivo en la vida de que se han encontrado con Cristo. Dice, esto es muy importante, con esto terminamos. La conversión no consiste en responder a una llamada de Dios. Atención, la conversión no consiste en responder a una llamada de Dios. Un hombre no elige el momento de su conversión, sino que es convertido cuando recibe esta llamada de Dios. Entonces no se puede hacer más que obedecer. No hay nada premeditado, no hay nada preparado, solo estaba el amante, el amor, el amado. Era un movimiento proveniente del amor, una experiencia vivida a la luz temperada del amor. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.